Te lo voy a enseñar para que entonces tú puedas entender la importancia de la oración y tu vida va a cambiar. Porque entonces ya ahora te vas a deleitar en la oración y no la vas a ver como, ay, me toca la oración, ay, no, qué pereza, no. Sino que tú te vas a deleitar porque es un principio del reino y porque sabes que a través de la oración es donde tú vas a tener la conexión constante con lo espiritual, con Dios, y a través de la oración vas a descubrir la misma voz de Dios en tu vida y vas a tener dirección constante y vas a sentir como tienes acceso total y directo al trono de la gracia. Amén. Un primer propósito de la oración es conocer a Dios. A través de la oración se conoce más a Dios. Porque entras en la cámara secreta con el Señor y entonces entras en una experiencia de conocer día a día más del carácter del Señor, su perfecta voluntad, la manera en que Él quiere hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en oración, la Biblia dice algo muy claro. Cuando ores, que es una de las formas, está revelando la intimidad que encierra la oración. Dice, entra en tu aposento. Cierra la puerta. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, hermano, vas a necesitar olvidarte de todo lo demás. Es decir, consejo. No hagas esto, Señor Padre de la gloria. Bendito sea Señor, aleluya. O sea, eso no es oración. Cerrar la puerta significa cierra el celular. Amén. Amén. Cierra el televisor. Cierra la puerta a los niños. Tú vas a estar con Él ahí, solo con el Señor. Tienes una cita con el Maestro. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en esa intimidad, en el secreto con Dios, y te olvidas de todo lo demás, empieza a haber un pequeño desprendimiento de lo natural en tu vida y te conectas con el Espíritu. Entonces el Señor viene a ti y en esa intimidad, en ese fluir de palabras, tú y Dios hablándote, empiezas a sensibilizarte y Dios empieza a revelar a tu vida y empiezas a conocerlo más. ¿Por qué? Porque te habilita espiritualmente para descubrir cómo es Dios. Cuando tú leas la Biblia, lo que leas ahí va a cobrar mayor sentido para ti, porque en la oración que tú estabas en comunicación con Dios, fuiste sensible espiritualmente, te sensibilizó, entonces Él te da sabiduría, Él te provee lo que necesitas para que cuando leas la palabra, tú puedas entenderla. O sea, la oración, hermano, es como todo. ¿Cómo conoces a una persona? ¿Será que tú conoces a una persona exclusivamente cuando la ves? No. Tú puedes ver a alguien, pero tú no sabes cómo es esa persona. No, ¿por qué la gente adora? Porque no hay otra palabra. Idolatra a los artistas, a los actores de Hollywood. ¿Por qué las mujeres, muchos hombres? Tú puedes ver ustedes ven en la entrega de los premios, la gente se desboca, quiere besarlo, quiere agarrarlo, lo toca, se toman fotos. Es increíble, inaudito, porque están delante del ídolo de ídolos. Porque están valorando en lo que ven de ellos. Pero ninguna de esas personas los conocen de verdad. ¿Por qué otros artistas no hacen eso mismo que hacen los fans con los otros artistas? Porque ellos sí los conocen. Ellos dicen, lo que él muestra en la película o lo que él muestra en el escenario es una representación, pero yo lo conozco de verdad, yo sé quién es. Date cuenta, mientras muchas mujeres, ustedes que están aquí, se mueren, se derriten por Brad Pitt, una mujer como Angelina Jolie le estaba dando una patada. ¿Estás escuchando? ¿Por qué? Y no ella sola. Y mientras una mujer como ustedes dicen, Johnny Depp, otras mujeres le dicen, lárgate, eres un patán, le pegas a las mujeres, eres un alcohólico, eres esto y esto, porque lo conocen de verdad. ¿Me estás escuchando? Amén. Porque la manera de conocer a una persona no es solamente lo que ves. Tú puedes ver algo muy bonito, pero es que todo lo demás se arregla. Pero cuando conoces, ¿cómo lo conoces? Cuando entras en contacto. Cuando hablas con esa persona.
empiezas a escuchar el tono de voz, empiezas a saber cuáles son sus pensamientos, cómo considera las cosas, qué piensa del uno, qué piensa del otro, cómo es cuando empiezas a caminar con esa persona día a día, ahí es donde lo conoces. Tú no puedes conocer a Dios si tú nunca hablas con Él. Ojo, tú puedes conocer de Dios de acuerdo a lo que lees de Él. Dices, Dios es bueno, pero no lo conoces a Él. Una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es conocerlo. Oye, ¿cómo es esa persona? No, esa persona es así. Pero una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que tú mismo verificas porque lo conocí. ¿Qué pasó con Job? Mira, Job era tremendo religioso. Job era de esos religiosos que decían, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Por eso me merezco el cielo. Yo oro por mis hijos. Es más, yo ofrezco sacrificios por ellos. Yo me porto bien, doy limosnas, hago obras de caridad. Oh, yo soy excelente. Ese era Job. Y por eso dice la Biblia, hubo un varón, Uz, en tierra de Uz, varón perfecto, justo delante de él. Y los hombres. Pero con todo el proceso que vivió Job, la gente dirá, pobre Job. Oye, ¿cómo es posible que Job haya vivido todo eso si Job era bueno? Pero resulta que al final, el mismo Job dice, conozco que todo lo puedes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Amén. Porque no se trata de ser bueno, se trata de vivir la gracia de Dios, de conocer a Él. Cuando la gente no conoce realmente a Dios, habla de lo que oye, pero no de lo que experimenta. Mira, aquellos que hemos sido heridos, que hemos fallado y que hemos experimentado el amor de Dios, nos cuesta levantar el dedo para buscar a Dios, porque hemos experimentado la gracia de Dios. El que no experimenta la gracia de Dios, sino que la escucha, así, Dios de gracia, pero en su vida no la ha experimentado porque considera que no necesita de la gracia de Dios porque Él mismo es santo delante de Dios por sus propios medios. Esa persona le es fácil levantar el dedo y buscar a Dios. ¿Verdad? Escuchar, óyeme bien. Entonces, es la experiencia que vamos a tener en esa oración. De hecho, hay una premisa filosófica que dice, no se puede amar lo que no se conoce. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a amar? Amén. Pero si estamos en la intimidad con Él, te aseguro que le vas a ir conociendo. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿y usted qué ha venido conociendo de Dios? Yo quiero decir que lo que he venido en mi experiencia personal, he venido conociendo de Dios, es que su amor y su misericordia son infinitas. Amén. Que no alcanzo a comprender, trato de entenderlo, pero cada vez me doy cuenta que Él es demasiado bueno. Y que como la bondad en el ser humano no existe como tal, para tú ver bondad en el ser humano, tiene que estar Dios en ese corazón. Entonces, como no hay esa bondad tal en el ser humano, es incomprensible la bondad de Dios para nosotros. Pero es lo que puedo alcanzar a ver cada vez más su bondad, su misericordia. No es ese Dios de juicio, no es ese Dios de látigo, no es ese Dios tipo Zeus. Hay gente que cree que Dios es como Zeus, con un rayo en su mano y con una cara de bravo, con un cinto dorado y el pelo canoso, y dispuesto a lanzar el rayo al primero que se le atraviese. Ese no es Dios. Yo veo a Dios con las manos extendidas siempre para ayudarme a levantar. Ese es el Dios que me muestra la palabra. ¿Cómo podemos conocerle mejor? En la intimidad. ¿Sabe? Hasta los animalitos, cuando ya viven con nosotros, conocen nuestra voz, nuestros sonidos, yo sé que ustedes tienen experiencia. Me contaba alguien tiene una perrita y me decía, mire pastor, mi esposo tiene que parquear el carro, o sea, no sé cuántos metros lejos porque el parqueador queda allá, no queda cerca. Y ella, apenas el carro llega allá, que es como dos bloques de edificios más allá, ya ella
sonido del motor, nosotros ni lo escuchamos, ella lo escucha y empieza a mover la cola y ya sabe que viene. Y hay gente que o empieza a silbar y ya el perrito está ahí moviendo la cola. Cualquier sonido. ¿Sabe por qué? Porque están en intimidad, porque ya lo conocen. ¿Cómo podemos conocer la voz de Dios si nunca tratamos de escucharlo? La manera de conocer más es en intimidad. Pastor, pero es que cuando yo cierro los ojos y quiero orar, me da sueño, empiezo a bostezar. Yo sé, porque es que la Biblia lo dice, que la carne, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Refiriéndose a la carne esta y a la otra también, al mismo. Pero nunca podrás lograrlo si no empiezas a practicar. ¿Cómo? Venciendo cada vez más. Va a llegar un momento donde te vas a deleitar en la presencia de Dios. Donde, es más, vas a querer, vas a anhelar el momento del encuentro con el Señor en la intimidad. Los que leyeron quizá el libro de Benny Hinn, que es una referencia de lo que pasa en la presencia de Dios. Él anhelaba llegar de la calle, encerrarse en su habitación y pasar horas en intimidad. Y duraba tantas horas en intimidad con el Señor que cuando salía de la habitación, su familia no era creyente, lo detestaban por haberse convertido al Evangelio, porque ellos eran ortodoxos, no querían nada con los evangélicos, ese movimiento de protestantes extraños, sectas, y no le hablaban. Lo único que le hacía es que le permitían dormir en su habitación, pero no le hablaban, y él se encerraba en su habitación. Cuando salía a comer o a hablar con alguno de ellos, se sorprendían porque le veían muchas veces el rostro resplandeciente por la intimidad que él tenía con el Señor. Y su familia se convirtió después. Su mamá se convirtió la primera vez que él lo invitaron a predicar, predicó y ella lo fue a ver. Ella se convirtió porque no podía creer que él era tartamudo y ese día predicó perfectamente. Y dijo que esto solamente pudo hacerlo Dios. Y se convirtió. Hermanos, en la intimidad con Dios vamos a descubrir a ese Dios maravilloso. Amén. Mire, escucha esto, y si lo estás anotando. Cuando tengas esa intimidad con Dios constante, lo conocerás más. Cuando leas la palabra, prepárate porque ya no será como antes. Ahora podrás entenderla mejor. Porque lo que recibas en la intimidad y en la presencia de Dios, lo entenderás mucho mejor en la palabra. Hasta ahora, lees la Biblia y muchas cosas quedan así como con la chiripiorca. Pero cuando entres en esa intimidad con Dios en oración, entenderás mejor la palabra de Dios. Pastor, es que no tengo tiempo. Si tienes, lo que pasa es que tienes que darle prioridad al Señor. ¿Cuántas mujeres, volvemos a las novias, no se están muriendo del sueño, pero por estar hablando con el novio, sacrifican el sueño? ¿Aló, hay alguien aquí? Amén. Lo que tienes que hacer, reduce el tiempo del celular. Redúcelo. Reduce el tiempo de las novelas. Redúcelas. Reduce el tiempo que pasas hablando con las amigas, con los amigos. Reduce el tiempo que pasas haciendo cosas que son buenas, pero no son tan buenas. Te apuesto que si tú empiezas a administrar mejor tu tiempo, te sobrará tiempo con el Señor. ¿Sabes qué es lo que significa Cristo en la cruz del Calvario? Significa que Él mismo derribó las barreras para que nosotros pudiéramos ir directamente. Entonces Él no va a colocar más barreras. Él pone a todas estas cositas así que tienes que hacer de esta manera, que tienes que levantar la mano así, que tienes que arrodillarte, que tienes que decir Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Esas son barreras que nosotros mismos nos ponemos para llegar a Dios. Lo que Dios ocurre, tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Cómo? Amén. Ya Cristo lo hizo, ya tú vas directo al trono de la gracia, vas directo. Por eso nosotros ya no tenemos intermediarios. Oigan bien, con el respeto que se merecen nuestros hermanos de otra organización.
Tú y yo no necesitamos por eso ni a San Pancracio, ni a San Enrique, ni a San Pedro. No, eso la Biblia no lo menciona por ninguna parte de que tenemos intercesores. Porque eso lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay un solo, dice la Biblia. ¿Cuántos? Uno. No dice hay 500, hay 20, hay 2. Un solo mediador entre qué? Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, cuando yo creo en Jesús, que es el único en que debo creer, ya yo tengo acceso directo al Padre. Yo no necesito ni a San Antonio bendito porque yo quiero un novio bonito. No lo necesito. No lo necesito. Son intermediarios y barreras que el mismo ser humano se inventó. Y voy a tocar un tema más delicado, no quiero que nadie se vaya a ofender. Porque aquí respetamos la imagen de mujer pura y hermosa que tiene María, la Madre de Jesús. Lo respetamos. Pero una cosa es respetarla y otra cosa es atribuirle un poder que ella fue consciente que no lo tenía. Ella no tiene poder de divinidad. Porque ella misma lo dijo en la oración de Dios. Cuando se refirió al Señor, a Dios dijo, mi Salvador, dando a entender que ella misma era necesitada de salvación. Amén. Que ella no subió en cuerpo y alma como lo enseñan mal por ahí. No, en ninguna parte de la Biblia. Y en ninguna Biblia dice eso. Eso fue una encíclica papal de un hombre que se le ocurrió decir eso para crear para suplantar la adoración a la diosa Diana, entonces de los romanos, y entonces dijo, vamos a colocar a la Virgen María para que la gente en vez de adorar allá, adoren aquí. Eso fue la realidad. Ella no tiene ese poder. Ella no es intercesora. La Biblia no lo dice en ninguna parte que ella es intercesora. Por si ella fuese intercesora, ¿para qué vino Cristo? El único que intercede por mí ante el Padre, dice la Biblia, es Jesucristo. Dice, abogado tenemos con el Padre. Jesucristo. Y ahora, decir esto no me tengo que ir a ofender. ¿Escuchan? No es necesario. Simplemente cada cosa en su lugar. Yo tengo que tener claro las cosas. Tengo acceso directo al Padre, no necesito intermediario. Lo que pasa es que nosotros estamos programados con eso. Creemos que para todo se requiere, como aquí en la tierra todo es intermediario. Y plata, ¿sabes? Entonces creemos que en el cielo es así. Hermanos, ya no, porque Cristo rasgó el velo. ¿Usted sabe lo que significa que rasgó el velo del templo? Lo que decía Julio, en el lugar santísimo nada más entraba el sumo sacerdote. Cuando Cristo es crucificado y muere, se rasgó el velo. Pero nota, el velo se rasgó sobrenaturalmente, de arriba a abajo. Un velo, una cortina nunca se rasga de arriba a abajo, se rasga de abajo hacia arriba, porque se abre. En cambio, este sobrenaturalmente se rasgó, y era un velo de un grosor impresionante, porque era de telas preciosísimas y costosísimas que duraban siglos. Y se rasgó, ¿para qué? Para simbolizar de que ahora ya no había barrera para entrar al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, sino que ahora el camino estaba abierto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No necesitamos intermediarios. Tú no necesitas ponerle una velita a nadie para que interceda por ti. Tú no necesitas, hermano, lo único que necesitas es cerrar la puerta, colocarte cómodo en la presencia y decirle, Señor, como le quieras decir, Padre, Señor, Dios, estoy delante de ti. Yo sé que tú inclinas tu oído a mi favor. Y hoy vengo a colocar mi vida delante de ti. Primer centro. Y empiezas a hablar con él. Amén. No tenemos intermediarios. El único intercesor oficialmente es Jesucristo, Dios Hijo. Así que ese es el primer propósito, mis amados hermanos, conocer a Dios en la intimidad. La Biblia dice en el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Te lo voy a repetir. La comunión íntima, está hablando de intimar, está hablando de tener una intimidad con el Señor, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Segundo propósito, hermanos,
me revela quién soy. A través de la oración o en la oración, Dios me revela quién soy de verdad. Es decir, ahora lo vamos a entender un poquito más. Porque lo que Dios hablaba hoy es que en medio de la adoración que tuvimos, Dios estaba obrando a favor de algunos que necesitaban cierta algo. Y lo que me mostraba era que Dios, a pesar de que las instituciones, las oficinas están cerradas hoy, la mayoría, hoy lo que está abierto es el comercio, aquello pero las oficinas gubernamentales, institucionales, de papeleo, de trámite, están cerradas. Pero Dios me mostraba que con todo el que están cerradas, hoy Dios está obrando, o sea, Dios está haciendo algo. Entonces, que mañana cuando abra, sorpresa. Lo que sea, va a estar a favor. Eso lo recibo, lo creo y lo recibo. No sé qué Dios va a estar haciendo en tu vida, no sé, pero quiero escuchar esos testimonios el próximo domingo. ¿Qué sucede, hermano? Que esta semana, si tú empiezas a practicar este principio y nos metemos en oración y empezamos, mira, tú no tienes que empezar por lo grande, empieza por lo pequeño. ¿Qué significa eso? Empieza por 5 minutos. Si eres de los que no oras ni un minuto, empieza hablando 5 minutos. Empieza hablando 10 minutos y vas aumentando. Todo es así, hermano. Los tratamientos son así. Hoy tienes un tratamiento que va a ser eficaz. Primer día, 10 minutos. Segundo día, 20 minutos. Tercer día, 20 y así. ¿Ah? Yo te voy a regalar 2 oraciones de día para acá. Una, Señor Salvador. Y otra, Señor, gracias. Esas son las oraciones. ¿Sabes? Suena algo cómico, pero quiero decirte algo. Cuando ores, no utilices palabras de más. Una comunicación consciente y ecuánime delante del Señor. Habla con Dios, como eres tú. Pero no hagas como el de la teoría del Big Bang. No sé cuándo se ve en ese programa, pero tiene síndrome de Asperger y es genio. Y entonces cuando toca la puerta toca varias veces insistente. Fulanita, que insistente, oye, qué locura. No necesitas ser repetitivo a la hora de hablar con el Señor. Señor Padre. Padre, delante de ti estoy, Señor. Hay veces que efectivamente vas a necesitar hablar y explayarte porque necesitas abrir tu corazón y decirle todo lo que tú sientes. Pero otras veces, quizás lo único que le vas a decir es, aquí estoy, Señor. No digas más. Simplemente dile, Señor, aquí estoy. Y deja que su presencia te ilumine, te llene. Él hará todo. Lo único. Las oraciones más intensas que yo he hecho en mi vida, por situaciones muy fuertes, han sido las más cortas. Pero es que las he hecho en un momento en donde yo, Señor, te pido que metas tu mano. Y hay otros momentos en donde necesitas desahogar. Es decir, no seas religioso. No todo lo tienes que hacer siempre igual. Sé natural delante de Dios. Sé natural. Sé tú mismo. Sé tú mismo. No tienes que cambiar la voz, no tienes que hacer más nada. Sé tú mismo. Isaías 6:5 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Sabes lo que significa el humo? La presencia de Dios. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabes lo que significa eso? El profeta Isaías.
como era. Cuando no estamos en contacto con Dios, no nos conocemos realmente como somos. Y por eso, óyeme bien, tú quieres ver a alguien que no conoce muy bien a Dios, que no tiene mucha intimidad con Dios, solamente escúchalo cómo se alaba a sí mismo siempre. Pero el que conoce a Dios sabe lo imperfecto que es. Sabe lo imperfecto que es. Por eso el religioso, yo ayuno, es que yo la santidad, es que no conoce a Dios. Conoce de Dios, no conoce a Dios. Este profeta, gran profeta de Dios, vio la gloria de Dios, estuvo en la presencia de Dios, y en vez de decir, yo soy, soy inmundo delante. Porque se dio cuenta de su verdadera condición. Porque la gloria de Dios, al tú verte frente a frente con la gloria de Dios, no hay comparación. Es demasiado para ti. Tú te das cuenta de lo vil que somos. ¿Estás escuchando? Amén. Por eso es que hay veces que, hermano, ante la presencia de Dios, caemos postrados y nos quebrantamos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sucede a veces eso? Porque es el peso de su gloria sobre nosotros. Y nos damos cuenta que es demasiado, que es muy sublime para nosotros, es muy grande. Y entonces nos sentimos totalmente como somos realmente. Es decir, que la experiencia de la oración constante en nuestra vida nos muestra, oye bien, las consecuencias reveladoras de nuestra condición. Cuando vemos cara a cara al Señor, oye bien, nuestro corazón se va a ver revelado lo que realmente somos. Alguno dirá, pastor, ¿cómo puedo saber yo qué hay en mi corazón? ¿Cómo puedo conocerme mejor? ¿Cómo puedo ser sincero conmigo mismo y saber cómo soy? Cultiva la intimidad con Dios. Porque ese poder de Dios, esa presencia de Dios constante en tu vida, te va a ir revelando lo que eres tú realmente. Solo en la oración podemos recibir ese poder transformador que hará cambiar nuestra vida. ¿Sabe? Hay una frase muy famosa que quizá usted la ha escuchado: conócete a ti mismo. Este conócete a ti mismo es una inscripción puesta por los 7 sabios en el templo de Apolo en Delfos, Asia Menor, y que supuestamente de ahí se desprende toda la filosofía. Conócete a ti mismo. Suena grande, suena hermoso. ¡Wow! Conócete a ti mismo. Y de ahí muchos oradores ganan dinero porque le enseñan a la gente cómo conocerse a sí mismo. Sí, tú puedes hacer mucha introspección, tú puedes hacer mucho autoanálisis y descubrir muchas cosas de tu vida, pero quiero decirte algo: la mejor forma para conocerte a ti mismo es conocer al que te creó, al que sabe cómo eres tú. Si tú conoces verdaderamente a Dios, te conocerás a ti mismo. Y al conocerte a ti mismo, al tener una revelación de lo que eres tú, entonces podrás trabajar más en ti. Podrás trabajar más en tus debilidades. La palabra es un espejo, porque cuando la leemos nos revela. Pero escúchame bien, nunca podremos entender la palabra correctamente si no hay intimidad con Dios. Porque conoceremos al que escribió la palabra, o por lo menos al autor de la palabra. Un escritor llamado, apellido Bounds, E.M. Bounds, escritor cristiano, dice: lo que la iglesia necesita hoy día no es más o mejor mecanismo, no nuevas organizaciones o más modernos métodos, sino hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres poderosos en oración. El Espíritu Santo fluye a través de los hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. ¿Me está escuchando? ¡Ay! Queremos ver cosas nuevas en la iglesia. ¡Ay! Te voy a decir algo. Dios lo que va a hacer en esta iglesia no lo va a hacer a través de un método o a través de una estrategia, porque Dios no unge los métodos y las estrategias. Dios quiere unirte a ti. Dios te quiere usar a ti. Y lo que vaya a hacer en esta iglesia lo hará a través de todos nosotros. Pero cuando estemos aplicando los principios del reino. ¿De qué sirve tener una multitud pero que no sabe ni para dónde va?
Esto no se trata de mercadeo, hermanos. ¿Tienes empresa? Hazla crecer al máximo. Por eso se llama empresa, por eso se llama negocio. Pero la iglesia es diferente. La iglesia es del reino de Dios. Y no se trata de vender empanadas, no se trata de vender carros 2x2, 4, se trata de almas que necesitan ser transformadas. Es diferente, hermanos. Esto no es, hay gente que se jacta diciendo, la iglesia es una empresa. No. Para mí le queda muy corta esa palabra. No podemos ofender el reino de Dios. La iglesia es más